En el módulo número 4 dejamos 3 actividades propuestas que vamos a resolver el día de hoy. En la actividad número 1 nos pedían completar en Tinkercad el circuito de la imagen, este circuito de acá, y crear un semáforo indicador de intensidad de luz. Así que fuimos a Tinkercad, creamos el circuito y agregamos un LDR, que es un fotorresistor. Iniciamos la simulación y cuando hay poca luz exterior, se enciende el LED verde, cuando hay luz media se enciende el LED amarillo y cuando hay mucha luz se enciende el LED rojo. La programación de esto en Arduino es lo mismo que venimos viendo desde hace tiempo. Definir los pines de trabajo, definimos LED verde como 3, LED amarillo como 4, LED rojo como 5, que son los pines de trabajo, y LDR como 0. Recuerden que si estamos realizando lecturas analógicas, se sobreentiende que estamos utilizando los pines A1, A2, A3, A4, A5, etc. Así que no hay que escribir el A, solamente el número del pin. Creamos una variable para almacenar la lectura, configuramos los pines de trabajo, solamente los pines digitales, iniciamos la comunicación serie para empezar a calibrar un poco el sensor. Iniciamos la lectura, es decir, almacenamos en esta variable lo que se lee del pin del LDR y le decimos, si la lectura es menor a 850, se encienda solamente el LED verde. Si la lectura no es menor a 850, preguntamos, ¿la lectura será mayor a 950? Si es que eso ocurre, encendemos el LED rojo. Y entonces, si es que la lectura no es menor a 850, ni tampoco es mayor a 950, significa que es un valor intermedio. Ese valor intermedio nosotros lo utilizamos para encender el LED amarillo. ¿Cómo decidí qué valores usar? Para eso utilizamos la comunicación serie y también agregamos esta línea que es la que nos permite que Arduino imprima en el monitor lo que está leyendo. Así que inicio la simulación. Al principio, cuando hay poca luz, lo que nos envía Arduino sería una lectura de 54. Recuerden que lo mínimo es 0 y lo máximo es 1023. Y ahí vamos viendo en qué punto más o menos nos interesa que se encienda un LED y se apaguen los demás. Y ahí queda. En la actividad número 2 nos piden hacer algo similar a la actividad 1, pero en vez que usar LED nos piden que usemos un nuevo elemento que es un buzzer, un piezoeléctrico. Aquí está un poco la información de cómo se trabaja con este nuevo elemento y como ya lo dije en el video anterior, no lo voy a repetir, solamente lo vamos a usar. Aquí le saqué el audio del computador porque el sonido que emite esto la verdad es que es un poco molesto. Inicio la simulación. Esto sería como una alarma que cuando hay mucha luz, es decir, se hace de día, suena y cuando no hay luz afuera, se apaga. Es como para que yo me despierte cuando está de día afuera. El código, nuevamente lo mismo, definimos los pines de trabajo, establecemos creamos una variable para almacenar la lectura del LDR y también aquí creé otra variable que la voy a poner como una constante. Tengo que detener esto para modificar el código. Una constante donde voy a almacenar la frecuencia con la que va a vibrar el buzzer. En este caso puse 220. Aquí configuro solamente un pin, que es el pin digital del pin de trabajo del buzzer. En el loop almaceno la lectura en mi variable y tomo decisiones en base a esa lectura. Si la lectura es mayor a 930, va a sonar. Y si la lectura es menor a 930, el buzzer se va a quedar calladito. Aquí nuevamente, ¿cómo decidí qué valor poner? Bueno, en la actividad número 1 vi más o menos en qué rango se mueve el LDR y decidí poner 930. Eso, pasamos a la actividad número 3. Y en esta actividad las cosas se ponen ya un poco más interesantes porque nos piden agregar varios dispositivos. Así que, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Básicamente, unificar todo lo que ya hemos aprendido desde el módulo número 1. Tenemos una alarma que va a sonar cuando exista mucha luz exterior.
Así que veamos qué tenemos por este lado. Yo lo que agregué fue un LED, además de lo que me pedían. Aquí solamente aparece uno. El LED que me pedían en el circuito lo cambié de rojo a azul y agregué otro LED rojo. También agregué el buzzer y un LDR. Lo que hace esto es cambiar la intensidad de luz del LED azul, como me pedían en la actividad, dependiendo de la luz exterior. Cuando la luz pasa un umbral, cuando la lectura supera un umbral, se enciende la alarma. Y también aquí hay mucha luz, la alarma está encendida y yo también puedo detener la alarma sonora, con este pulsador de acá. Y este LED rojo yo lo utilicé para saber si es que la alarma está prendida o está apagada. Entonces, como la alarma está apagada, el LED rojo se apaga también. Y con el pulsador número 2 yo lo puedo volver a encender. Entonces, si yo apago la alarma sonora, el LED azul sigue funcionando. El LED azul sigue funcionando. Y el buzzer no vibra independiente de cuánta luz exterior nos llegue. Entonces puedo encender la alarma. Ahí está el indicador. Y ahí funciona todo como antes. Vamos al código. Definí nuevamente los pines de trabajo, el LDR, el buzzer, el LED indicador, el botón 1, el botón 2 y el LED on-off, que es el LED que me va a avisar si es que la alarma sonora está encendida o está apagada. Como constante, nuevamente dejé la frecuencia de vibración del buzzer. Creamos la variable para almacenar la lectura, la variable que va a controlar el brillo del LED azul, el estado del botón 1, el estado del botón 2 y también el estado de la alarma, para almacenar un dato que me permita distinguir si la alarma va a estar encendida o va a estar apagada, la alarma sonora. Aquí configuramos los pines digitales, tenemos 3 pines de entrada, 3 pines de salida, disculpen, que serían los 2 LED y el buzzer, y 2 pines de entrada que serían los 2 botones, los 2 pulsadores. Lo primero que hago es... se me olvidó comentar algo. Estas 3 variables son variables booleanas. Solamente pueden almacenar un true o un false, es decir, un 0 o un 1. Así que, como la alarma, el estado de la alarma comienza en un 1, está en true, yo lo que hago es una escritura digital sobre este LED indicador que marque si es que la alarma está encendida o está apagada. Si el estado de la alarma es un 1, el LED rojo se va a encender. Si el estado de la alarma es un 0, el LED se apaga. Después vienen estas 3 líneas de código que ya las vimos en el módulo número 4, que permiten controlar con PWM el brillo del LED azul. Luego almaceno en las variables los estados de los botones, el estado del botón 1 y el estado del botón 2. Y luego de almacenar todas mis variables y configurar todo esto, empezamos a tomar decisiones. Si el estado del botón 1 es igual a un 1, significa que si yo presiono este botón, el estado de la alarma se convierte en un 0. Aquí recordar que cuando estamos comparando, el símbolo es igual, si es igual a un 1. Y cuando solamente ponemos un símbolo de igual, estamos convirtiendo, estamos asignando ese valor a la variable. Así que si yo presiono este botón, el estado de la alarma se convierte en 0, así que la alarma sonora se apaga. Y también cuando vuelva a hacer el loop, aquí el LED va a estar en estado de alarma igual 0, así que se va a apagar. Después continúo con si el estado del botón 2 es un 1, es decir, si el botón número 2 se presiona, la alarma nuevamente se enciende. Así que aquí se apaga, aquí se enciende. Y después tenemos varias formas de hacer esto. De hecho, aquí tengo las otras 2 formas. Para decidir qué hacer con el buzzer, o para decirle al Arduino cuándo tiene que encender y cuándo tiene que apagar el buzzer, podemos hacerlo de esta forma o de estas 2 formas. La primera: si la alarma está prendida y además la lectura del LDR es mayor a 960, suena la alarma. Tienen que cumplirse esas 2 condiciones: que la alarma esté prendida y que la lectura sea alta, sea mayor a 960. Y también tenemos otra condición,
que controla el estado del buzzer apagado. Si la alarma está apagada o la lectura es menor a 960. Si ocurren cualquiera de estas dos cosas, el buzzer no tiene que sonar. Y de esta forma ya configuramos toda la alarma sin tocar el control del brillo del LED. Otra forma de hacer esto mismo es con esta parte de acá. Aquí tenemos si la alarma está encendida y dentro de ese sí tenemos dos opciones. Preguntamos, ¿la lectura es mayor a 960? Si esas dos cosas se cumplen, bueno, entonces el zumbador vibra. Si la alarma está encendida, pero la lectura no es mayor a 960, la alarma no suena. Y el último caso sería que no se cumpliera esto de acá arriba. Significa que la alarma no está encendida, por lo tanto, el buzzer no suena. Estas líneas de acá son exactamente lo mismo que estos dos sí. Y la otra forma sería considerando primero el estado de la lectura del LDR. Si la lectura es mayor a 960, preguntamos, ¿la alarma está encendida? Si la alarma está encendida, el buzzer suena. Si no, el buzzer no suena. Y el otro caso sería que esta condición no se cumpliera, por lo tanto la lectura es menor a 960, así que el buzzer no suena. Y aquí tenemos las tres opciones de programar exactamente la misma función. En fin, lo importante de todo esto, lo importante de todos los módulos, no es lo que yo les pido hacer exactamente. Es decir, no es que ustedes solo sepan cumplir con estas actividades, superar estos desafíos, sino que ustedes aprenden herramientas que pueden utilizar como se les dé la gana. Aquí la idea es que yo intente ponerle desafíos para que ustedes comiencen a desarrollar más habilidades con estas herramientas, pero lo ideal es que ustedes mismos vayan trabajando en casa o cuando se les dé la gana en profundidad todo este contenido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y nos vemos en el próximo video y la próxima clase. ¡Chao!